Muy buenas noches, estamos comenzando Así Somos en lo que es, hay que decirlo, amigos míos, un día histórico. No podemos manifestarlo desde otra forma, un día histórico luego de que la reforma constitucional para retirar el 10% de los fondos de pensiones pasara a su primer trámite constitucional. Hoy día queremos analizarnos a nosotros mismos, a la ciudadanía, saber cómo estamos reaccionando en este momento país que es tan importante, en este momento histórico, y ya la están viendo en pantalla. Para eso tenemos a una tremenda mujer, tremenda profesional. Ella es antropóloga, es directora de la consultora etnográfica, máster en igualdad de género y magíster en psicología, entre otras muchas cosas. Bienvenida, Carola Naranjo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes. Carola. Igualmente. Un programa actualizado y junto al pueblo, hay que decirlo. El día de ayer vamos a mostrar lo que algunos consideraban que era un segundo estallido social con cacerolazos que se escucharon a todo lo largo y ancho de nuestro país, apoyando, promoviendo el posible retiro del 10% de la AFP que finalmente terminó sucediendo. Pero ojo, esto no solo vino acompañado de celebraciones, sino también que hubo desmanes con 13 saqueos de supermercados, un carro policial que fue reducido a cenizas. De eso estaremos hablando, y mucho ojo con lo siguiente, porque tenemos actualización con respecto a la pandemia que azota a todo el planeta. Por un lado, hay 3.000 chilenos que podrían ser objeto de pruebas para una vacuna, proveniente de China. También hay antecedentes que dicen que si tú tuviste el COVID-19, ¿cuál es tu porcentaje de inmunodeficiencia en estos momentos? ¿Cuál es el nivel de defensa que quedó en tu cuerpo? Al parecer, muy poco. De eso y mucho más hablaremos el día de hoy, queridos amigos. Así es, entramos directamente en nuestro tema junto a Carola Naranjo. Un gusto tenerte en nuestro programa, y para eso quiero que vayamos al primer titular que lo trae CNN Chile. Por favor, señor director. Vamos, Monty, querida. Ahí tenemos entonces. Mira la noticia, por favor, Salfate. Histórico, ¿cierto o no, Monty? ¿Qué más histórico que esto? Quedó plasmado en los libros de educación para todos los chilenos. Cámara de Diputados aprobó retiro del 10% de la AFP, y no es solamente que ganó, fue aprobado por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones finalmente. Una alteración, de hecho, a las reglas de nuestro sistema económico, democrático, que finalmente, como alguien dijo por ahí, un Goliat que fue vencido, siendo que algunos tenían dudas, siendo que se sospechaba lo peor. Finalmente, el primer paso, tenemos que ser conscientes de aquello, el primer paso de esta batalla ha sido completamente ganada a propósito de estos 20.000 millones de dólares de retiro que son de ustedes. No salieron del árbol, no se lo estamos robando a nadie, son exactamente de usted, que van a ir a parar precisamente a su bolsillo. Queremos, a propósito de aquello, ver cómo fue estas celebraciones tras la votación, que fue un hecho, como decíamos, histórico para todo nuestro país. En Plaza Dignidad, Santiago Centro, y también en Providencia. Mucho ojo con lo siguiente. Así es. Sí, mira, estamos viendo imágenes de todo lo que ha pasado durante la tarde. Ahí tenemos la sesión del Congreso, que fue a eso de las 2:30 de la tarde. Una votación que fue bastante corta, pero que la antecedió una discusión en sala, de la cual estuvimos muy pendientes durante toda la mañana. Y lo que más impresiona también es que lograron conquistar esos 13 votos de diputados del oficialismo, que no es menor. En oposición ya están catalogando a estos 13 diputados como verdaderos héroes. Ahora, pregunta de inmediato para ti, Carola. Porque acá vemos en estas imágenes miren, que la gente está alegre, está celebrando. El sentimiento que se ve acá es el mismo sentimiento cuando, por ejemplo, gana Chile, cuando juega la selección chilena. Exacto, ¿no es cierto? Una batalla ganada. ¿Cierto? Y aparecen las bubucelas y aparecen las banderas de Chile, pero te quiero hacer esta pregunta, Carola. Esto hay que celebrarlo, tenemos que considerarlo como un partido ganado, o hay que tener más cautela. Mira, yo diría que son dos cosas, tendríamos que hacer una distinción. Primero, lo que tiene que ver con el ambiente que se vive. Es un ambiente festivo, eso es muy importante, es como un ambiente de carnaval, ¿no es cierto? Aparecieron las bubucelas, aparecieron las celebraciones, la Plaza de Dignidad, cuando estamos en cuarentena igual se movió, se remeció.
Y también la gente desde sus casas, ¿no es cierto?, aun cuando con el confinamiento y la cuarentena, igual hizo sentir esa celebración, ese sentido. O sea, no solamente se ocupó el espacio público como se hacía antiguamente, sino que ahora desde el espacio privado se salió con todo el espacio público a celebrar. Ahora, es un hecho histórico, tal como tú decías, Monty, comentaba Salfate, ¿no es cierto? Porque claro, en los libros de historia hemos, a lo largo de la historia chilena y la historia en general, hemos tenido ciertos hitos que han ido cambiando el sistema político y también como la comunidad política se ha ido vinculando con el ejercicio de la propia política. Entonces, hoy día, y esto les quiero comentar, o sea, todos los organismos internacionales de derechos, tanto en temas de género, tanto en temas de discapacidad, en todos los ámbitos de derechos humanos, nos han dicho alguna vez al Estado chileno que tenemos que avanzar a un sistema de previsión social, ¿no es cierto?, que garantice los derechos a toda la ciudadanía. Y ese es un tema pendiente que hemos tenido. Entonces, hoy nosotros tenemos un sistema que es bien único también en el mundo, un modelo muy a lo que claro, y que está exportado, ¿no es cierto? No podemos hacer ciencia política comparada de este modelo, porque es un modelo muy particular, muy a los chilenses, ¿no es cierto? Muy a los Chicago Boys, podríamos decir también. Y donde Chile se generó un laboratorio, ¿no es cierto? Un laboratorio de políticas en un espacio que era un espacio de dictadura, donde en el espacio de dictadura no había una ciudadanía que pudiese hacer el juego político, ¿no es cierto?, de poder expresar lo que quiere. Entonces, en ese espacio político de dictadura se instauraron un montón de cosas, incluidas la Constitución, ¿ya? Carola. Es un hecho fundamental de todas maneras. Cuéntame. Carola, te hago una pregunta porque hablamos justamente de hecho histórico, que yo también me sumo a esas palabras. Y hoy día escuchaba a Pamela Giles, a la diputada Pamela Giles, hablando en un contacto en vivo e indirecto con Hola Chile en la tarde, que ella decía, no solamente es un minuto histórico, sino que es un momento en el que se salvaron muchas vidas. De hecho, la diputada exponía que si se rechazaba hoy día, justamente en el Congreso, en la Cámara Baja, probablemente esta noche estarían falleciendo muchas personas, muchos ciudadanos, porque el descontento ya no daba para más. ¿Tú crees efectivamente, comparte esa reflexión de que este momento de alegría también tiene que ver con una especie de sacarle un poquito la olla en la tapa a una olla de presión que no estaba atrapada? Sí, pero cuando yo quería comentarles, justamente siguiendo tu pregunta, yo diría que habría que hacer una distinción, porque pensar que el retiro del 10% de las AFP es una política pública que queremos mantener, ¿no es cierto? Eso es un poco ingenuo, y que esa política pública de sacar el 10% nos va a hacer salir de las problemáticas que ha generado la pandemia ahora, es una distinción. Pero lo que tenemos que celebrar es que es el principio del camino que va a generar un modelo de previsión social, ¿no es cierto?, justo y democrático e igualitario. Eso es una cosa en la distinción, y este es el momento histórico. Pero ahora, pensar que el retiro del 10% nos va a solucionar la vida de las personas, eso es ingenuo, ya, porque lo que está, o sea, desde mi perspectiva, porque lo que está en juego aquí es una mirada de Estado. Una mirada de Estado, una política pública que recién ayer, ¿no es cierto?, recién ayer veíamos, justamente para poder equilibrar este juego político, porque así funciona la política. Tú tienes pesos y contrapesos. Entonces ayer sale el presidente, ¿no es cierto?, con un paquete como para poder hacer el peso, claro, para poder hacer el peso a que este voto, claro, el ofertazo. Pero si ustedes se dan cuenta, con ese ofertazo recién, después de cuánto tiempo que llevamos en crisis, recién se abrió la billetera fiscal, y eso es incluso hasta negligente. Ya está por ahí nomás, Carola. Efectivamente, ¿qué cosa? ¿Y es que se abrió hasta por ahí nomás la billetera? Claro, pero recién, con un montón de trabas. Por ahí nomás, claro. Pero entonces, ¿qué es lo que teníamos que estar esperando? Yo les quiero contar que en los gobiernos anteriores, efectivamente se generaron fondos, sobre todo cuando era ministro Velasco, se generó un fondo de ahorro del Estado chileno para situaciones complejas. Entonces, nosotros que estamos en política y estudiamos políticas públicas, no entendíamos por qué ese fondo no se abrió inmediatamente cuando nos fuimos a cuarentena, si para eso estaba.
¿Ya? Si para eso estaba. Entonces, Exacto. yo me preguntaba, de verdad, yo me preguntaba, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Estamos pandemia, la vida está en juego, la vida humana, todo el planeta está con un problema sanitario, pero económico, social, político. El sistema es cruel y no funciona. Exacto. Entonces, ¿qué deberíamos pensar? ¿Qué estábamos esperando? ¿Que llegaran los alienígenas? ¿Que hubiera un terremoto, un maremoto? ¿Qué estábamos esperando para abrir la billetera? Te juro que yo no lo entendía. Carola, me encanta tu perspectiva. Hoy día tú, en tu calidad de ultra mega experta en distintas áreas que tienen que ver con las metodologías de encuentro social con respecto a estos fenómenos que se dan muy de vez en cuando, nosotros analizamos qué es lo que pasa en la gente y aquí lo conversamos. Te quiero pedir una inversión. ¿Qué le dirías tú a la gente que hoy día, por presiones que comenzaron ayer y que ya vamos a entrar de profundidad en ese tema, lograron, que no quepa la menor duda? Mira, yo hasta pensaba hoy día que cuando hacían el recuento, obviamente, de cómo vamos con la pandemia, y aumentó de 45 a 117 los muertos, y decía, están tratando de decirnos que no salgamos a la calle en caso de que esto no se apruebe. Creo que yo sospechaba de todo. ¿Qué conspiración? Claro. Exacto. Entonces, haciendo el ejercicio al revés, Carola, ¿tú qué le dirías a la gente que hoy día empujamos el sistema a nuestro favor y lo arrinconamos? ¿Cómo debiera ser la actitud de acá en adelante? ¿Seguir, acelerar más, pasar a quinta? ¿Qué debieran hacer las personas de aquí para adelante? Tenemos que mantenernos a la misma velocidad. ¿Y cuándo tenemos que pasar a quinta, Salfate? Cuando tenemos que ir a votar. Ya cuando tenemos que ir a votar. Ajá. Eso es un tema tremendamente importante. ¿Qué les diría yo a la población? Mira, cuando miramos y analizamos para atrás el sistema electoral, veníamos viendo un declive del sistema electoral en la participación política de las personas, sobre todo de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Quienes estaban votando eran en los sectores ABC, que van a votar y se cuadran y van a votar en masa, ¿no es cierto? Y veíamos que los adultos mayores y las adultas mayores se mantenían. Pero resulta que ¿qué es lo que había pasado anterior al estallido social? Es que no había afectación con la política. Por lo tanto, había una desafectación y un descrédito con la política. Lo voy a decir, pero como estamos de noche, se puede hablar, ya no es horario de hogares, pero la política no era sexy. No era sexy, ¿no es cierto? No movía a nadie. Claro. Al contrario, tú querías salir arrancando. No era. Entonces, ahora la política se volvió sexy, tremendamente sexy, importante. Y lo que le diría yo a la ciudadanía en este sentido es que tenemos que volver a reencantarnos con la política. Nosotros los ciudadanos y las ciudadanas ejercemos un control político a partir de la votación, de la participación ciudadana a partir de los sufragios. Entonces, en ese sentido, es muy importante que desde ahora tenemos que reencantarnos con la política. Y por otro lado, les quiero decir, sobre todo porque hoy día yo creo que hoy día el canal de la Cámara de Diputados tuvo más rating que nunca. ¿Se dieron cuenta? Un canal que no veía nadie. Lo ganó todo. Tengo el dato. Todo. ¿Cuál es el dato? 35.000 vistas, o sea, 35.000 personas conectadas en la transmisión online de la cámara, el canal online, o sea, una cuestión histórica. Eso sumándole los matinales que estaban en vivo, Salfate, además, transmitiendo para todo Chile. Toda la razón, porque sabéis que yo, entre otras cosas, creo que Chile quería ver quién es quién. Yo creo que iba tomando apunte, a ver qué dice para tenerlo todo identificado. Bueno, esto partió de cierta manera, Carola, el día de ayer en la noche, a propósito de un llamado que se hizo a través de redes sociales. Ojo con este titular y ojo a través de los registros que tenemos para que comentamos contigo. Mira, titular de Radio Cooperativa, ¿qué es lo que ya conocemos? Cacerolazo por el 10%, que finalmente se cumplió, se escuchó en todo el país. Una vez más, la gente hacía una pausa al enclaustramiento, a sus cuidados personales y se asomó por último al porche, obviamente a pegarle a la cacerola. Y esta vez la petición, entre las muchas pendientes, era una clara y focalizada, que era que se aprobara el retiro del 10%. Tenemos algunos registros. Partimos con estos videos de cacerolazos en la exquisita provincia de Valparaíso. Por favor, señor director, tenemos eso junto con esta fotografía, mira. Miren. Ahí está. Cacerolazo previo a la votación. 9 de la noche, eso, ¿ah?
Exactamente, en Valparaíso a las 9 de la noche, y esto se repitió en distintas partes de nuestro país, y esto está súper conectado con lo que tú estabas recién hablando, Carola, que tiene que ver con el poder de la gente. O sea, la importancia ahora de generar esta conciencia, de ir a votar, nos da cuenta del poder que puede llegar a tener la gente. Y esto está súper demostrado en la organización que hubo ayer en torno a esta manifestación, que fue solamente porque estaba a través de redes sociales, y la gente hoy día está hablando un mismo idioma, la gente está empatizando mucho con lo que le pasa al de al lado. Si bien hay muchas personas que quizás siguen con sus trabajos de alguna u otra manera remota o están en mejor posición económica, también están solidarizando con quienes están demandando este tipo de apoyo. Y eso yo creo que es importante, porque aquí no puede ser que la gente siga segregada. Acá tenemos que luchar por todos, independiente cuál sea tu situación. Yo creo que si estamos en democracia y una gran mayoría lo está pasando mal, es deber de todos solidarizar con quienes más lo necesitan, y eso es lo que se vio claramente ayer en este cacerolazo, en estas imágenes que vemos en Valparaíso, pero se vio en muchas partes, como tú en todas partes del país. Dejar presentados los videos, porque lo que vimos en Valparaíso, pero obviamente, como decía Michael, esto fue en todos lados. De hecho, tenemos otros registros que pasaron en Peñalolén, Las Condas, en San Miguel, obviamente, Monjita, Avenida Grecia, padre, fue todo Chile haciendo sonar las ollas. Y sabéis que Salfate fue además, Carola, fue harto rato. Yo vivo en Santiago Centro. Y a las 9 en punto empezó justamente este cacerolazo. Eran por lo menos acá, donde yo vivo, 21 a 30 de la noche, y continuaban. Y hay llamados también en distintos días ya para las 21 horas, porque efectivamente esto se toma como un acto político, Carola. Esto es, ¿qué tan importante fue, según tu visión, esto como una, no sé si son las palabras correctas, pero como una especie de medida de presión justamente para que hoy día tengamos este día histórico? ¿Fue eso el cacerolazo? Oigan, sí, fue eso. ¿Me permiten contarles un poquitito la historia de los cacerolazos? Para que vayamos como enmarcando un poco eso, porque para entender qué significa el acto político del cacerolazo, porque es un acto político, ¿ya? Yo les quiero contar que más o menos surge en 1830 en Francia, como una manifestación de descontento a la monarquía. ¿Ya? Entonces las cacerolas, los cacharritos salen y se sale a tocar en eso. Después tenemos en 1961 más o menos, cuando Argelia se quiere, como una colonia, ¿no es cierto?, se quiere desvincular de Francia también. Y después, para que sepan, después se instaura como un fenómeno casi exclusivamente latinoamericano. Y adivinen en qué década, en la década de 1970. ¿Y por qué? Por la crisis de las democracias latinoamericanas. Entonces se empieza a manifestar como un ejercicio de manifestación política ciudadana al descontento del gobierno o del Estado, de las políticas tomadas por el Estado. Y de las distintas dictaduras que habían en esa década, pero en Argentina, en Chile. Incluso antes de las dictaduras, para que ustedes sepan, en Chile las primeras cacerolas se escucharon en la Unidad Popular, y fue desde las clases altas, políticas, desde las clases altas, y en manifestaciones de mujeres de clase política y de derecha, del espectro de derecha, ¿no es cierto?, junto con partidos políticos y con movimientos políticos de ultraderecha que salen a la calle. De hecho, grafica eso. Exactamente, Michael, exactamente. Y salen a la calle con la figura de la cacerola. ¿Y qué es lo que se configuraba con la cacerola ahí? Era la olla vacía. Exacto. Eso es lo simbólico. Claro. Se quería proponer la olla vacía y por el desabastecimiento que se sufrió en la Unidad Popular. Claro, es la banda sonora del descontento. Es la banda sonora del descontento. Estamos enojados, el sistema no me responde como corresponde. Y después, oigan, pero espérenme un poquito, porque esto quiero seguir. ¿Qué historia? Sí, esto a ver. Sección, hagamos una sección. A la dictadura, después esto se traspasa como una protesta en dictadura militar. ¿Y por qué? ¿Y por qué se genera algo interesante? Porque ustedes me preguntaban que hagamos el análisis social. Porque resulta que en dictadura militar teníamos suspendidos los derechos civiles y políticos, ¿no es cierto? No se podía salir a manifestar, no había derecho de asociación ni de culto libre, imagínense. Ahora es algo que para nosotros una generación que yo alcancé a nacer en dictadura, pero mi juventud no fue en dictadura, pero en general para la juventud que no estaba en dictadura no lo entiende, ¿no? O no puede creer que estuvieran tan delimitados los derechos y las restricciones civiles y personales. Entonces,
¿qué generó las cacerolas? Que se pueda protestar desde las casas. Entonces, se traspasa del espacio público, del cacerolazo en la UP, al cacerolazo en la dictadura, pero de tu propia casa. Y además se genera un descontento desde tu casa donde golpea a la vecina, el vecino, lo demás, y nadie es culpable. Entonces se traspasa como una manifestación colectiva y comunitaria de descontento, ¿ya? Entonces eso Carola, es súper interesante. Eso se volvió a ocurrir ahora. Con la honestidad que claramente te caracteriza. Estos cacerolazos. Amigo querido. No, es que se nota, o sea, tienes una vehemencia exquisita, así de alegría, así, pero que desborda y se puede compartir. ¿Cuánto pesó estas imágenes de caceroleos en la votación del día de hoy? En todo lo que tú sabes de historia. ¿Cuánto fue el porcentaje de influencia de lo que pasó en la noche en el resultado de hoy día a las 3 de la tarde? Sí, yo creo que influenció un montón porque fue una manifestación ciudadana, fue como un grito colectivo. No, tanto así que el oficialismo, los diputados de oficialismo no pudieron descuadrarse del movimiento ciudadano. Así es. O sea, y genera un quiebre al interior del oficialismo tremendo. O sea, si ustedes se dan cuenta que antes la votación había sido de 92 a favor, hoy día fue de 95. Ajá. O sea, no solamente se mantuvieron los díscolos y las díscolas, sino que se sumaron 3 más. Bueno, Entonces, de hecho, Carola, de hecho, el diputado Jorge Durán de Renovación Nacional, que en la votación anterior se abstuvo, hoy día votó a favor. Y de hecho, dentro de sus frases yo destaqué una que me parece que grafica no solamente lo que piensan los políticos que votaron a favor, Salfate, Monti, Carola, sino que también lo que piensa la ciudadanía. Y lo digo textual. Dice, cuando uno escucha la propuesta del gobierno justamente, uno ve que queda mucha gente fuera. Se estaba refiriendo a este plan fortalecido de protección de la clase media que dejaba a muchas personas fuera porque hablaba solamente de los trabajos formales. Entonces estaba esa sensación, el ver que en el fondo no era tan robusta esta propuesta, más este miedo a que no nos podemos quedar como ciudadanos callados porque parece que los políticos nuevamente nos iban a pasar por encima. Yo creo que eso fue una conjunción como perfecta para generar esta presión, que en algunos casos es positiva, que en algunos casos saca cosas buenas, como ahora que fue una presión necesaria. Sí. Y te sumo, Michael. Sí, no, yo también quiero sumar algo a lo que dijo Jorge Durán, porque en realidad sus palabras causaron harto impacto. Él decía, yo también voy a votar más que nada también por rebeldía a las amenazas de sanciones que el gobierno está impulsando a quienes voten a favor del 10%. Entonces es súper potente lo que ocurre y como tú bien lo mencionas, Carola, el hecho de que estos diputados díscolos del gobierno estén apoyando una idea que tiene que ver ya no con política, tiene que ver con una necesidad inmediata de la gente, y uno como electorado vota por los políticos para que ellos puedan cumplir con las demandas sociales. Eso. Estamos en democracia, que es un término que hoy día está tan manoseado, dicho, tan expuesta, ¿no? Tan expuesto tanto por sectores de derecha como de izquierda. Por lo tanto, si hablamos de democracia, hoy día hay una encuesta que más del 80% de los chilenos está a favor en retirar ese 10% de las AFP. Por lo tanto, los diputados, si trabajan en pro de la democracia, ¿dónde estaría el problema entonces para votar a favor? Y qué cimiento también es darse cuenta, porque claro, ahora uno se da cuenta también que el maletín no solamente se ve en el fútbol, también estamos viendo que suceden cosas en la política que uno antes quizás no se enteraban. Quizás no es que no pasaran, pero nosotros no lo sabíamos. Que son parte del juego político. Que se sepa. Es parte de ese juego y que se sepa, como dice Salfate. Entonces hoy día uno también empieza a comprender cómo se maneja todo esto, y no es posible que el mismo gobierno, que es el encargado de proteger a sus ciudadanos, esa es la misión principal de un gobierno, no nos esté protegiendo y esté tratando a través de amenazas de sanciones a quienes de su sector estén en contra de su pensamiento. Eso yo creo que es lo más violento que hemos visto este último tiempo. O sea, por lo menos a mí me genera me genera una desilusión, un enojo, ¿no es cierto? Y ese enojo, Carola, es que tiene la ciudadanía. Te agrego un dato. Fíjate que cuando daban las 8, o sea, hace un rato, a las 8 de la tarde, sale Carla Rubilar, vocera de gobierno, y dice, como bien apareció en los GC de todos los titulares, gobierno
mira, ya pasó, ya. O sea, ahora digo que pienso que hago. No. Gobierno rechaza aprobación del retiro de 10% a la AFP. ¿Para qué seguir? O sea, a ver, te lo pregunto, Carola. ¿No entienden? ¿No escuchan? ¿No saben de comunicaciones? ¿Para qué insisten? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la lectura cuando, pese a que ya sucedió lo otro, sale con la cuestión de nuevo? ¿Cuál sería la actitud inteligente? Sumarse, ¿no es cierto? Eso, sensible, o sea, inteligencia emocional. Conectarse con la ciudad. Social. Claro, pero yo claro, social por una parte, pero la otra para mantener una gobernanza. ¿Entendí? Una gobernabilidad política que es estar en sintonía con tu ciudadanía. Entonces, si ya es un tema que no tiene retroceso, lo que debería hacer el gobierno es sumarse. Claro. O sea, pero sumarse, pero no necesariamente, y sumarse incluso perfeccionar la medida. ¿Ya? Eso Claro. yo avanzaría para eso. Sumarse. Porque es como decir, no estamos de acuerdo con la democracia, es como decir eso, ¿no? Exacto. Somos muy democráticos, pero no estamos de acuerdo con lo que salió esta tarde. Sí. Es como decir eso. Ahora igual, chicos, a mí me gustaría poner una perspectiva. Pongámosle perspectiva también a esto. Ponerle una perspectiva en el sentido que vamos a echarle mano al 10% de nuestros ahorros previsionales, ¿ya? Ajá. O sea, yo de verdad como especialista en política pública sería el último lugar al cual yo le echaría mano, porque tiene que ver con una política ahora, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con un sistema de seguridad social finalmente cuando las personas estén jubilándose o estén al final de su vida laboral activa. Entonces, en ese sentido, por eso quiero poner esa perspectiva también. O sea, en ese sentido, con este sistema que tenemos, efectivamente se produce un daño previsional, que además vimos que se votó en la Cámara de Diputados después que el fondo que esa restitución no fuese solidaria, ¿no? Porque hubiera sido genial que se votara, que después fuese solidaria la restitución de esos fondos. Entonces, lo que yo esperaría, ¿no es cierto?, es que aquí hay dos elementos que hay que distinguir, la paja del trigo. Bien interesante eso, porque efectivamente la plata es de las personas, ¿no es cierto? Y porque es un modelo de capitalización individual. Aquí tú pones tus fondos. Claro. Hasta el año 2008 este era un sistema donde solamente los trabajadores activos ponían sus fondos. Desde el 2008 en adelante se generan los pilares solidarios. Quienes estén escuchando, ¿no? Y chiquillos que ustedes están acá, no, las personas antes del año 2008, si no habían impuesto, ¿no es cierto?, no recibían pensiones. La pensión básica solidaria recién es del año 2008. Entonces tiene que ver con lo que decía la Monti, cómo un Estado debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos. O sea, estamos garantizando la recién del 2008 y con una pensión que más o menos fluctúa la básica entre claro, era más terrible. Una pensión que no te alcanza para nada. Una pensión que fluctúa entre los 107 y los 117 mil pesos. Pero en remedios se te va esa pensión. Exactamente. No, insumos básicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Nosotros ahora hubiésemos necesitado que no fuese de tu capitalización individual, de lo poquito que tienes. Claro. No haberle echado mano a ese poquito que tienes. ¿Por qué? Porque hubiéramos esperado un Estado garante de la titularidad del derecho de las personas y que hubiera entregado por la billetera, como hablaba hace un rato, exacto. Una política. Y se puede. Claro. Pero si están las cuentas RUT, o sea, ¿cuántas cuentas RUT tú tienes? Las 500 lucas, las cuentas RUT en abril, cuando nos dijeron, usted se va a la cuarentena, se va a confinar, listo. Y eso es una política pública. Eso era. Y ahí está. O sea, lo que yo estoy diciendo, me van a decir, porque la gente piensa que cuando uno habla de derechos como que se va a la extrema izquierda y que quiere anarquía y que esto. No, estamos hablando de un Estado político, social, de derechos, que es donde tenemos que avanzar, que es lo más básico. Sí. Y no solamente, yo te encuentro toda la razón en lo que tú dices, pero aparte yo le sumaría que sea de alguna forma para todos. Acá hay una gran parte, y estoy hablando de toda la clase media, que estamos hablando de las medidas para la clase media, y que en la vocería que hablaba Salfate, de nuevo dijeron que van a reforzar el plan, que lo van a trabajar nuevamente, pero es mucho el trámite, es muy complejo. Hay muchas personas, sobre todo de clase media, que trabajan en empleos que son informales, que tienen oficios, porque gran parte de la clase media además está robustecida de personas que no fueron primera generación profesional en sus casas, que tienen oficios y que no trabajan con un contrato. Hay muchos ejemplos que no trabajan con un contrato, entonces ¿cómo voy a demostrar
que efectivamente me bajó un 30% el sueldo. Es demasiado engorroso el trámite. Y por eso que yo entendiéndolo tu punto, y también lo comparto, que siento que efectivamente esto de la AFP tendría que ser el último punto al que tendríamos que haber llegado. El último recurso, cuando la billetera fiscal ya no tuviera nada. Pero siento que estamos emocionalmente en el último punto, porque emocionalmente yo hoy día necesito saber, a mí lo que más me alegró fue decir, ¿sabéis qué? Yo sé que lo que puedo hacer es mi plata, por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera con mi plata, así como han aumentado el dinero, lo han invertido afuera, lo han invertido acá en Chile como quieran. Hoy día la alegría es que uno sabe, Salfate, Monti, Carola, que esa plata la puedo usar para lo que yo quiera. Y yo voy a decidir en qué me la gasto. Y ahí hay un descontento y una pregunta para la Carola que le quiero dejar plantear un rato más. Nos cansamos del Estado, nos cansamos del gobierno. Quiero saber eso de boca de la... Estábamos conversando de esto y justamente yo creo que esa es la gran interrogante que nos queda en este minuto, ¿no, Monti? Si dejamos de confiar ya en el Estado, dejamos de confiar en nuestros políticos y efectivamente sentimos que la única forma es salir a la calle. Y es salir a luchar nosotros, porque somos y además que siento que somos una generación, no voy a alargar mini solamente, en que crecimos con la promesa de sácate la cresta estudiando, sácate la cresta trabajando y el Estado te va a responder y vas a tener una súper buena vida. Hay un montón de chilenos que se sacaron la cresta trabajando, la cresta estudiando, invirtiendo, endeudándose. Yo este año recién terminé de pagar mi primer año de universidad del 2005, 15 años después. Recién terminé de pagar el primer año, me quedan 3 por pagar. Y el Estado... Y porque encontró pega salariada. Y, sí, pues, si no encontráis pega no podéis seguir pagando. No, te vaya la cresta. Entonces, como que el Estado nos prometió la vida, nos prometió sácate la cresta y te va a ir bien en la vida. Hay muchos que están estudiando, están endeudados, trabajando y que no les ha ido bien en la vida, entonces se descontentos. Estamos ya enojados con el Estado, ¿no les creemos, Carolita? Sí, exactamente. Yo creo que tú apuntaste a un tema fundamental que tiene que ver con las emociones, con el sentimiento psicológico que tenemos y que nos pasa. Tú dijiste, claro, yo estaba poniendo el punto desde la política pública, en el sentido que el retiro del 10% debe ser lo último. Deberíamos estar hablando del próximo año, final del próximo año, cuando ya la cartera no nos queda nada en las arcas fiscales, cuando ya no nos podemos endeudar más. De hecho, Chile no tiene deuda, entonces es impresionante que no podemos pedir deuda. Podemos endeudarnos en el Foro Económico, o sea, en el Banco Económico Mundial sin ni un rollo, porque no tenemos DICOM, ¿ya? Exacto. Entonces, claro, o sea, hay formas, y los economistas saben, ¿no es cierto? Y las economistas también saben. Ahora, ¿por qué lo que tú apuntas tiene que ver con que en realidad la cuenta como de sobregiro emocional es la que está pasada? La cuenta de sobregiro emocional es la que está pasada. Entonces, por más que hablemos de temas objetivos y vamos a decir, oye, pero es que sabéis que, mira, es un daño previsional, la gente quiere una solución ahora porque ya emocionalmente no lo resiste y porque hay sectores que efectivamente no tienen un peso para vivir. Entonces, eso es terrible y como dices tú, ¿dónde está el Estado? Entonces, yo ahí creo que estamos en un punto bien interesante. Este 2020 va a quedar en los libros de historia, o sea, va a ser una unidad completa. Va a ser una unidad completa de la historia, así como el 2020, ¿ya? O sea, o lo que se empezó a generar desde octubre del 2019 y el 2020. O sea, vamos a poder contarlo a nuestro hijo, a nuestros nietos y nietas, vamos a decir, mira, yo estuve ahí y lo viví. Entonces, quienes nos están escuchando también, me gustaría que se sintieran parte de un momento histórico que por una parte, emocionalmente nos tiene como sobregirados, pero que también miren con una perspectiva de que esto que está pasando es único, ¿ya? Y también es esperanzador, también quiero dar un mensaje de esperanza en ese sentido, ¿ya? Que estamos logrando cambios que antes pensábamos que no se iban a lograr, porque también teníamos como una profecía autocumplida de que esto no, que el modelo va a seguir igual, que da lo mismo, y que por lo tanto por eso la política no era sexy ni calentaba a nadie, por lo mismo. Claro. Te tengo una pregunta, Carola, con respecto a eso mismo, porque quienes se oponen a la idea de que se pueda retirar este 10% dicen que esto va en contra de la democracia, de lo que ya está establecido, que no podemos romper esos acuerdos, pero yo también encuentro mucho sentido en lo que dices, porque claro, esto primero fue una idea que se formó en dictadura, que nació en dictadura, por lo tanto
¿qué concepto de democracia puede haber ante un proyecto que se formó en dictadura? Pero también considero que la historia, como bien dices tú, siempre tiene que ir cambiando. Es una cosa dinámica, no nos podemos quedar pegados con cosas que pasaron hace 40 años cuando la sociedad era distinta, cuando las necesidades eran diferentes. Hoy día, año 2020, los ciudadanos demandamos y necesitamos otras cosas porque el mundo también ha cambiado. Por lo tanto, no hay que cerrarse a esa posibilidad de ir adecuando lo que ya existe porque es algo lógico y no tiene nada de malo. Oye, totalmente de acuerdo. Desmanes, Carola, creo que pasemos a revisar el siguiente titular, vamos a ver eso. Porque desmanes y barricadas en distintas comunas del país. Ahí tenemos al FAT, el titular de Mega Noticias. Exactamente, lo que estamos leyendo ahí, querida Carola, mucha atención porque vamos a pasar a revisar las imágenes y aquí hay harto que tenemos que desgranar y analizar. Violentos incidentes se registran en distintos puntos de la región metropolitana. Aquí caben hartas preguntas. Estos desmanes, a ver, separando así la paja del trigo, así con toda la pregunta. Esto es un cacerolazo 4.0, esto es, yo no voy a tocar la cacerola porque yo ya no espero nada y no les creo y mañana esto no va a resultar, así que quiero hacer una demostración de poder, que la única manera que entienden es a ciertos actos similares a lo que pasó en octubre del año pasado. Atención, mientras te dejo eso pendiente, tenemos precisamente estos videos, 8 en total, que incluyen saqueos a supermercados, 13 de ellos, la quema de un carro lanzaguas en Peñalolén y mucho más. Atención con estas imágenes. Mira, perfecto. Quedó reducido a ceniza. Esa es la pregunta. Sí. ¿Esto qué es? ¿Es una escalada de las protestas de las cacerolas? Esto es como, yo ya no confío en nada y me doy el permiso de romper la cuarentena y salir a destruir porque es la única manera que nos escuchan y estamos aburridos de todo. ¿Qué significa realmente un desmán el día de ayer? Ya, mira, vamos a tener que conversar. Son muchas cosas a la vez, Alfate. Son muchas cosas que están acá como en una juguera, metidas en una juguera. Entonces tratemos de desmenuzar los ingredientes que tiene esta juguera. Uno de ellos, me gustaría comentarles que la violencia es un acto de pulsión que va a surgir. La violencia también es una manera de relacionarse, ¿ya? No es que la violencia aparezca así como de la nada, porque a algún loco o una loca se le ocurrió, así como de la víscera, sino que es una manera de relacionarse también. Y va marcando la pauta también de lo que está sintiendo, de lo que se va sintiendo, va a ir marcando el pulso. Ahora, por otro lado, también tiene que ver cómo está el cacerolazo donde hay una manifestación de civilidad, ¿no es cierto?, de civilidad, de vivir en sociedad. La violencia es una manera de relacionarse que se instala cuando la civilidad va desapareciendo, ¿ya? Va desapareciendo y se instalan otras formas de relacionarse. Ahora, eso también tiene una explicación, que también tiene una explicación psicosocial que podríamos darle. Las personas que generan violencia y que se ha llamado así como el lumpen, también, no sé qué se le llama el lumpen, como algo tremendamente despectivo, si lo pudiéramos analizar, el lumpen es un resultado de un proceso de exclusión social, ya es exclusión social. ¿Y a qué me refiero con que el resultado de una exclusión social? Personas jóvenes, ¿no es cierto?, que por una parte están en estratos sociales, económicos tremendamente vulnerados de derechos. Muchos de ellos viven en familias donde no conocieron a sus familias, donde su papá, sus viejos están en la penitenciaría, donde la mamá, no sé qué. Entonces, también la civilidad también tiene que ver un poco con el tema de la exclusión social, que también tiene que ver cómo nosotros como sociedad nos generamos personas que quedan fuera de la inclusión del desarrollo social. Ya, Carola, ese es el punto más importante, que la gente comienza a estigmatizar, y pienso que esto es simplemente ser malo porque, digamos, tienes mucho tiempo libre y estás con un exceso que no eres capaz de controlar tus emociones y estás enojado. Eso necesitamos profundizarlo porque han sido denominados muchas de esta gente como delincuentes y aquí nadie se está haciendo cargo de sus necesidades. Es por eso que hoy día, junto a Carola Naranjo, especialista en temas de análisis social, vamos a hablar respecto de la significancia, la importancia del único lenguaje, al parecer, que el poder fáctico del gobierno reconoce con miedo cuando la ciudadanía se levanta, que es la destrucción masiva. Es lo que nadie quiere, pero de no haber sucedido, capaz que esto jamás hubiese cambiado. De eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ni se mueva.
hablando de todas las reacciones que se han generado por parte de nuestra ciudadanía en torno a la idea de sacar el 10% de nuestros fondos de pensiones. Pero antes tengo un consejo para todos ustedes. Conoce Tracal. Tracal, chiquillos, licor hecho con ingredientes de nuestra Patagonia. Encuentra algunas recetas de cóctel preparados con Tracal en nuestro Instagram, @tienda.lared. Precio especial, 18.990 pesos. Cómpralo, por supuesto, que en nuestra tienda.lared.cl. Ahí está entonces tremendo dato. Y antes de irnos a la tanda, Carola, te habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Qué va a pasar en términos de reacción de la ciudadanía si se llega a rechazar este proyecto en el Senado, o más bien si se aprueba en la Cámara Alta y existe después, por ejemplo, un veto presidencial, o se lleva este proyecto de ley al Tribunal Constitucional? ¿Qué va a pasar con la gente? Mira, yo creo que ya se marcó un camino sin retorno. La ciudadanía ya lo expresó con todas estas formas que hemos comentado en el programa, con todas estas maneras de diálogo, ¿no es cierto?, social. Entonces, más bien hay que recomendarle a la clase política, de verdad, que si queremos mantener una estabilidad política y democrática, ¿no es cierto?, el país que queremos, es que por favor se siga el camino que la ciudadanía ya delimitó. Yo auguro que si esto se rechaza, incluso puede estar nuestra estabilidad política y democrática en juego, y no me gustaría que eso se generara en este momento, donde además por la pandemia tenemos que mantenernos tremendamente unidos como sociedad. Entonces esto va a generar que se generen, o sea, que aparezcan otras fracturas sociales que en ciencia política se llaman clivajes, fracturas. Entonces lo que ahora justamente es que necesitamos que esas fracturas ponerle el yeso necesario para poder, a partir de eso, seguir construyendo ciudadanía democrática. Y sabes qué, Carola, yo me quedé muy pegado con lo que tú decías en el bloque anterior, de que la violencia efectivamente es una forma de relacionarse, de comunicarse. Violencia que al parecer, y esta es una opinión muy personal, es el gobierno el que nos ha obligado a manifestarnos de esta forma. Recordemos que el estallido social partió de una forma súper pacífica. Yo cada vez que puedo lo digo porque creo que a veces se nos olvida que esta protesta de los 30 pesos partió súper pacífica, tan pacífica que el gobierno dijo, me importa nada y voy a subir igual el precio. Claro. No prendió. No prendió, cabrón, que lo dijo un gerente del metro. Eso no tenía capacidad de análisis. ¿Por qué lo digo? O sea, espérame, ¿por qué lo digo? Porque yo hoy día en la mañana estaba viendo unas declaraciones del ministro del Interior y Seguridad Pública, el señor Gonzalo Blumen, que la nota dice lo siguiente, refiriéndose a los hechos que estábamos mostrando justamente en pantalla de anoche, dice, comillas, lo de anoche fue un intento de amedrentar nuestro proceso democrático. No hay ninguna causa que justifique estos niveles de violencia. Primero, yo me pregunto, y esto es de verdad una reflexión muy personal, si eso es un intento de violentar el proceso democrático, ¿qué fue, por ejemplo, la llamada de Sebastián Piñera, el presidente de la República, por lo menos 5 ministros en la pasada sesión? Eso salió en un reportaje el jueves 9 de julio de La Tercera, por ejemplo. Me pregunto qué será justamente la presencia de 3 ministros de Estado en la votación pasada en el Congreso. Para mí también están a la par. Y no me voy a meter en el caso de Chalper, del diputado Chalper, que todavía está, si es real, si no es real, hay acusaciones encontradas. Cuando él dice justamente iba a haber un proceso judicial, muchas gracias por la aclaración, entonces no me voy a meter en eso, solo estoy hablando de esto concreto. Cuando el ministro del Interior dice no hay ninguna causa que justifique estos niveles de violencia, yo digo, ¿no se dan cuenta que las causas son el hambre? Yo tampoco quiero justificar la violencia, ojo, pero acá hay causas de hambre, acá hay causas de personas que están perdiendo la casa. Entonces, me pasa yo una reflexión muy personal, no sé si la compartís, Carola. Yo hoy día, con mucho respeto, veía matinales y siento que todo el mundo en los matinales hace el análisis súper simplista de no queremos violencia, no estamos justificando la violencia. Compadre, siento que hay que ver el contexto de la violencia, porque estamos viendo a personas, efectivamente, yo no quiero que salgan a quemar negocios, no quiero que salgan a quemar o a sacar supermercados, pero hay personas que hoy día, lamentablemente, la única opción de comer era anoche saqueando el supermercado.
¿Estoy de acuerdo? No. Pero creo que el Estado y los ministros de Estado no pueden salir a dar este tipo de declaraciones que son vergonzosas, que es mirar el centímetro por encima de la violencia cuando hay un contexto que es horrible. Y ese contexto nos ha entregado un gobierno de derecha a de izquierda. Yo acá no estoy hablando de colores políticos, que jamás ha pensado en la clase media, principalmente, porque los pobres tampoco han pensado mucho en el fondo en la clase más desprotegida. Compartí un poco ese pensamiento, Carola, que son un poco simplistas. Dijiste muchas cosas a la vez que me conmueven también, ¿no es cierto? Me conmueve y me gustaría como ir poder desmenuzándolas, pero una de las cosas que me gustaría contarle, que yo trabajo en política pública, yo trabajo capacitando al Estado en temas de política pública, en temas de género. De hecho, ahora tengo muchos cursos en inclusión, discapacidad. A mí de verdad personalmente me interesa que al gobierno y al Estado le vaya bien, ¿ya? ¿Por qué? Y eso no es no me interesa que le vaya bien, porque si al gobierno y al Estado le va bien, que eso genera calidad de vida a las personas, ¿ya? Mejora la calidad de vida a las personas. Y genera un juego de una estabilidad política democrática, que es la que necesitamos. Entonces, lo que tú estás apuntando tiene que ver con que existen varias formas de violencia. La violencia física y la estructural, la material, es una de las tantas violencias, pero también está la violencia simbólica. Cuando alguien sale diciendo desde un espacio de poder, ¿no es cierto?, al otro, a la ciudadanía, y le dice, aquí no hay nada que justifique, claramente es violencia simbólica, esa también. Entonces, ¿cómo que no hay nada que justifique si lamentablemente el estallido social surge? ¿Por qué? Porque el Estado no es garante de los derechos de toda la ciudadanía, y son muchas las cosas que están ahí presentes, porque hay temas de igualdad de género que están presentes, el feminismo que lo ha llevado adelante, ¿no es cierto? Hay temas que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental, hay temas que tienen que ver con las pensiones, hay temas que tienen que ver con una educación de calidad, laica y no sexista, una salud de calidad. Entonces, cuando me vienen a decir que están todas esas cosas presentes en la ciudadanía y que ha hecho que la ciudadanía recobre el posicionamiento político, no me vengan a decir que esa violencia no es de alguna manera no un síntoma, es una consecuencia. Exacto. Y es tremenda. Una consecuencia, y es tremenda, que, como decía Salfate, que era el único diálogo posible que le dejamos a la ciudadanía exclusiva. Ahí te escuchan. Si no, no. Si no, no. La historia ha demostrado con esto que es así. Exactamente, sí. Se podría evitar, se podría evitar, o sea... Sí, se puede evitar, por supuesto. Es que ahí voy, fíjate que uno siempre se pregunta, ¿por qué, no sé, ya quizás vamos a salir del carril, pero ¿por qué el presidente dice eso? ¿No hay quien lo asesore? Por supuesto que sí. Yo me lo pregunto también. Entonces cuando nosotros damos cuenta que Carola sí trabaja, es cierto, en políticas de Estado para enseñarles de cómo debiéramos avanzar, nunca. Así como cuando a veces, oye, el aluvión, así, oye, ¿por qué no nos dijeron? Pero sí, y salen todos los expertos, pero si ahí están todos los informes. Nunca han faltado los expertos. No hacen caso. ¿Sabes qué? Yo creo que piensan en su cabeza, es como, vamos a gastar plata, podemos ver, voy a cruzar los dedos, voy a esperar que no pase nada y no voy a hacer lo que me dicen los expertos para ver cuánto aguanto en mi comodidad. Hasta que le estalla y le estalla en la cara. Y no aprenden. Si eso es lo que más me extraña. O sea, yo al principio pensaba que eran malos. Te lo voy a reconocer. Yo, a modo personal, pensaba que mucha gente de la política era mala. Pero las cosas no son negras o blancas, ¿no es cierto? No, por supuesto. Malos buenos. Hay matices. Son matices. Pero hoy día, dentro de esos matices, creo que no son malos, creo que son tontos. Muchos de ellos, que en el resultado se parecen bastante, y es porque no tienen un vínculo de puente emocional con lo que a la gente le importa y le siente. Entonces, eso es lo que lo obliga a pararse en el macho y resistir, así como, oye, ojalá que no reclamen, ojalá que no sea tan fuerte, ojalá que esto pase pronto. Y la verdad es esperar hasta el final en las políticas frente al COVID-19, frente, digamos, los retiros, obviamente, de recursos monetarios para la gente que más los necesitaba, y te piden quédese en la casa. Y hay gente que hace caso, dice, ya, yo me quedaré en la casa. Oye, y no tengo para comer, dice, no, espera nomás, espera, tú tienes que hacer caso, si no te llevo preso. Entonces, ¿dónde está la respuesta de vuelta? Yo insisto, a veces el Estado es como un mal socio, es como que estamos los dos en el negocio del país, así como, y ellos te dicen así, oiga, te voy a pedir algo, y yo hago los retiros, y a mí no me cabe nada, y finalmente es como un mal socio, es la única manera en que puedo resumir.
Claro, debería ser un buen socio, ¿no es cierto? Debería ser un win-win. Quiero comentar finalmente, contarles algo que tiene que ver con un análisis antropológico. Yo soy antropóloga de profesión de pregrado y después los otros son estudios que he tenido de posgrado. Pero como antropóloga hay algo que se ha estudiado que se llama el don, que lo estudia Moss, que es un etnólogo francés. Y lo que dice que el don es como las personas van teniendo solidaridad social y se conectan unas con las otras, ¿ya? Y entonces no necesariamente tú necesitas firmar un contrato para estar en deuda con la otra persona, una deuda solidaria, ¿no? Lo que se produce, por ejemplo, en las mingas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que se le pide a la gente que se quede, pero ¿dónde está la devolución de este don? ¿No es cierto? Claro. Tú quédate y tú sacrifícate, y en ese sentido la sociedad, el Estado te dice ¿cómo te devuelvo este sacrificio? Eso no está. Es un poco traduciendo lo que dice Salfate, que es un mal socio. O sea, yo te quiero decir, o sea, yo doy, pero tú también me das. Y así se trata el juego de la solidaridad y el tejido social. Entonces aquí le estamos pidiendo a la ciudadanía que dé, que se quede en casa, que hasta no reventarla. Claro, cuidémonos entre todos, realmente? ¿no es cierto? Cuidémonos entre todos, pero realmente ese todos, que es el garante de solidaridad del Estado, es el Estado, no nos está cuidando. Oye, entonces ahora me preocupa. Solo para cortar un segundo, porque creo, Carola Monti, que también quería hablar, hoy ya todos estamos cambiando. Yo creo que nosotros en Chile estamos cambiando desde ya octubre de manera súper fuerte. Pero acá, y son mis palabras, no tiene nada que ver el programa, mucho menos el canal. Creo que también hay que hacerse una tremenda y muy fuerte, un mea culpa tremendo los medios de comunicación. Porque hoy día estamos hablando como si la pobreza existiera desde octubre, como si la gente no tuviera que comer desde octubre, desde ahora, desde la pandemia. Recién nos enteramos, tenemos clases para el bronce de comunicadores y de ministros actuales y ministros que ya no están ejerciendo como ministros. Tenemos que ponernos los pantalones y entender que nosotros recién hoy día le estamos dando micrófono, voz y voto a las personas que no tienen que comer, pero no es una realidad que viene existiendo ahora por pandemia o por estallido social, es una realidad hace mucho tiempo, y creo que en eso los medios de comunicación, Salfate, los medios de comunicación en general, estoy juntando una personas, tenemos que, ya agarramos ese gallito, entonces no lo tenemos que soltar hasta que todos tengamos equidad. Michael, yo no voy a tomar tu guante, y esto también es un vicio que tenía Jaime Coloma. Está bien decirlo, pero no acá. Acá llevamos más de una década. Estoy hablando de este espacio en donde le hemos dado duro los poderes fácticos frente a todo lo que han hecho y que han empobrecido a la gente. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, excepto en Así Somos, porque ha sido una lucha de trinchera que venimos dando hace más de una década, pegándole de frente a todos ellos. Quizás en otro espacio, pero acá no. Sí, no, yo solo hago, solo generalizo de los medios de comunicación, es una responsabilidad política, eso es muy importante. Solo generalizo, no es para generar conflicto ni nada, solo que creo que de repente en ciertos casos hay que generalizar para que se entienda el ejemplo. Solamente lo hago con ese fin. Sí. Ok, Mike. Oye, yo quiero hacer una última pregunta, Carola, porque sabemos que también te tienes que ir, pero yo siempre he creído que las crisis son grandes oportunidades para generar cambios y para generar mejoras. ¿Tú crees que el gobierno tiene todavía la oportunidad de revertir la situación con los ciudadanos? ¿Tiene todavía la opción de generar esta vuelta de mano para la gente que tanto lo está demandando? ¿O ya la cosa se quebró para siempre? No, yo creo que todavía se pueden... O sea, si dejara la esperanza perdida, no trabajaría en estos temas, ¿no es cierto? Porque diría que todo se perdió y nos fuimos a la vez. Entonces, claro, es el trabajo en estos temas con pasión. Yo creo que todavía tenemos confianza en la humanidad, aún tenemos matrias ciudadanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la importancia es que yo creo que todavía se puede reactivar el rumbo, y ahí yo también me preguntaba lo que tiene que ver con los asesores comunicacionales, o de dónde está esa mirada de poder conectarse con la ciudadanía. Todavía se puede revertir, o sea, está ahí, la comunicación está ahí, lo que la gente necesita. No necesitamos un gran estudio para saber lo que se espera. La gente lo está diciendo, nosotras lo estamos diciendo, lo estamos comunicando ahora. Entonces yo espero que de verdad lo espero, y lo digo de manera genuina, ¿no es cierto?, que se encomiende, que el rumbo, ¿no es cierto?, se vuelva mejor, y que todavía estamos en potencia para mejorar y enfrentar esto. Sí. Carola,
Yo dije que te teníamos que despedir, pero la verdad es que ¡No! está, y quiero preguntarte si te podemos tener para el próximo bloque, porque esta conversación está demasiado interesante. ¿Puede ser posible que te quedes? Acá estoy, con el puesto de los que somos. Ya, me parece, excelente. ¿Con qué vamos a ir conversando, Salfate? Esta pasada. Atención. Salfate. Esto es algo que ya había planteado la Monty en un comienzo. Y yo creo que tenemos que volver a hilvanar ideas con respecto a lo siguiente. ¿Existe realmente la clase media o es un rango demasiado amplio para definir a la mayoría de los chilenos y meterlos todos en el mismo saco cuando nosotros estamos en ciertos rangos económicos en donde nos tratan como si fuéramos dueños prácticamente de los supermercados? ¿Por qué somos pobres o ricos para los bancos? ¿Cuál es el tratamiento y cómo el Estado ve a la clase media? Esa es la pregunta que te quiero dejar planteada, querida Carola, porque nosotros nos separamos brevemente y ya volvemos. Continuamos aquí con Carola Naranjo y Salfate ya te planteaba la pregunta antes del corte comercial, Carolita. Me la dejó ahí. ¿Quiénes somos la clase media? ¿Cómo se puede definir? Oye, mira, la clase media se puede definir de dos formas. Una, o sea, yo estoy hablando en relación a la conversación. Puede venir alguien que nos diga, oye, la Carola no tiene una precisión metodológica, pero en general la clase media se divide en lo que tiene que ver con los quintiles, ¿ya? Y se mide a partir de la encuesta CACEM. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de clase media baja, clase media alta, está hablando de quintiles. Generalmente la clase media va del quintil C1, ya, C1 al C3. ¿Ya? Más o menos, eso es lo que va, los quintiles, donde el ingreso más o menos es, estoy recordando de un estudio que hicimos en la consultora etnográfica hace poquito, y que va más o menos entre los 623.000 pesos a como el millón. ¿Ya? Más o menos esto es lo que se define desde las estadísticas en el acceso. Ahora, no es solamente el ingreso, sino que también se decide en el acceso a los recursos. Por ejemplo, y ahí es donde se mide la pobreza, o sea, donde se miden los recursos como pobreza por ingreso y también pobreza multidimensional. Y cuando se mide lo multidimensional, no solamente son las lucas que te entran en el hogar, ¿ya? Porque ahora lo que se mide es el hogar, no son las 600 lucas que ganen cada uno de ustedes, sino que las 600 lucas que se hacen en conjunto en el hogar. Claro. Ya eso es importante. Okay, no, pues claro, es un porque promedio, ¿cómo se reparte? Suma. Es como se reparte. De todas las personas que ingresan, que todas las personas que aportan con un sueldo al hogar, va desde los 600 al millón y tanto. Entonces no es lo que yo gane, sino que es el valor del hogar. Ya, pues por eso se entiende. Claro, así es. Entonces resulta que nosotros en Chile, si ustedes se dan cuenta, sobre todo ya llevamos un par de años, décadas ya del retorno a la democracia, se empieza a generar, empezamos a salir de los estándares de pobreza clásicos que habíamos tenido en la década de los 80 y empieza a surgir una nueva clase que es la que conversaba Michael, que decía que se dan sus propias oportunidades con el acceso a los derechos que en este caso vienen dados por un Estado subsidiario que en el que nosotros vivimos, que es que si tú no eres pobre, ¿qué es lo que haces? Esos derechos están dados en el mercado. Entonces tú vas y compras esos derechos al mercado. Entonces por eso se habla de la meritocracia, ¿no es cierto? Entonces esta clase media lo que hace es que rascarse con sus propias uñas, cuando sale de la lógica de la pobreza, se rasca con sus propias uñas y se da acceso a la salud, por eso la ISAPRE, a la educación, por eso las universidades privadas, porque empieza a tener por esfuerzo. Y ahora, ese esfuerzo viene dado básicamente por la bancarización, pero también por el acceso al crédito, ¿ya? No es porque aumenta el salario, sino que porque la gente tiene acceso a las tarjetas de crédito y se endeuda. Entonces, hoy día, el estallido social encontró a la clase media endeudada hasta el tuétano para poder darse una vida digna. Y eso esa es la discusión. ¿Cómo puede ser que te tienes que endeudar para darte una vida digna? Luego, es un equilibrio precario. Claro, es un equilibrio precario. Y lo que nosotros descubrimos en el estudio es que sabemos que cualquier situación excepcional que le pasa a la clase media la hace caer a la línea de la pobreza al tiro. Por ejemplo, una salud catastrófica a la pobreza. Fallecimiento a la ruina. A la pobreza. O sea, ¿por qué? Porque su equilibrio precario no se logra mantener y el sobreendeuda. En realidad, la clase media es una clase sobreendeudada. Entonces,
Claro, por eso entendemos tanto malestar y tanto descontento, porque es como si yo no tengo el acceso para acceder a un derecho básico, me voy a sobreendeudar y eso afecta mi vida, mi calidad de vida. Por eso que, Carola, con la pandemia la clase media fue más afectada incluso que las clases, que los sectores más bajos, porque los sectores más bajos mantienen los subsidios de alguna manera, claro. Y hay gente que sabe que si sube más el sueldo le baja el subsidio y también está ahí, juega con los beneficios sociales y está bien que lo haga, es su vida que lo haga. Pero la clase media inmediatamente pierde todo, retrocede los años y años de esfuerzo y no agarra nada por una situación. Y por otro lado, no agarra nada porque el Estado subsidiario solamente se hace cargo de la gente más pobre. Carola, tengo una pregunta en relación a eso. Tú mencionaste la meritocracia y parece que nosotros acá en Chile estamos súper aleccionados a eso, a que tú te vas a validar socialmente, como decía Michael. Si estudias, no sé, 8 horas, si haces el posgrado, si trabajas en vez de 45 horas semanales, trabajas 60. O sea, en el fondo tenemos tan metido dentro de nuestra cabeza que mientras más estudiemos, mientras más trabajemos, mientras más nos cueste, somos más validados socialmente. Y a la gente que, por ejemplo, demanda salud gratis, educación gratis, todo de calidad, o sea, los derechos básicos, las personas que están en la calle peleando por los derechos fundamentales que en otros países desarrollados están garantizados y así es. Hemos hablado en este mismo programa, o sea, Nueva Zelanda tiene salud, tiene educación, tiene todo para sus ciudadanos. Claramente hay otro tema de impuestos entre medio de cómo se cobra, pero finalmente hay países, los derechos Francia, se pagan. Eso es importante que la gente sepa. Claro, y la gente feliz paga su impuesto porque sabe que va a recibir un beneficio de aquello. Hay confianza. Pero acá tenemos entendido todo lo contrario. La gente que pide educación, salud, es gente que quiere vivir del Estado, que no quiere trabajar, que es gente floja. Entonces, ¿por qué pasa eso en Chile, Carola? No ¿Por qué quiero que a mí me lo den arraigado? Sí. Exacto, porque tenemos tan arraigado eso de que tenemos que no tener vida para ser exitosos. Y cuando se habla, por ejemplo, de rebajar el horario laboral, que fue un proyecto que había en el Congreso, ¿cierto? De bajar a 40 horas semanales. No, que flojos los chilenos, siempre pidiendo trabajar menos. O sea, no tenemos el derecho de tener también calidad de vida con nuestra familia. ¿Por qué pasa eso en Chile? A ver, vamos a hablar de dos cosas. Uno, que para que efectivamente exista meritocracia, la cancha tiene que ser igual, ¿ya? Y lamentablemente en Chile la cancha no es igual. Por lo tanto, la gente parte corriendo con un montón de vallas que están ahí y efectivamente hay gente que se le hace más fácil. Por lo tanto, la meritocracia yo la creo, en definitiva, cuando los talentos, ¿no es cierto? Tus talentos, tus posibilidades y tus oportunidades partan de un mínimo social ético. Y esos son los derechos de seguridad social, un mínimo social ético. Y el Estado los debe garantizar. Entonces, como esta cancha no está pareja, lo que hay en realidad no es meritocracia, lo que hay es un camino de esfuerzo, de renuncias, de estudios, competencia. De competencia, obvio, exacto, de competencia. Y esa competencia te hace saltar a una lógica egoísta y competitiva. Y que, por lo tanto, egoísta y competitiva y además tremendamente arribista, que es lo que lamentablemente también existe. ¿Por qué? Porque el decir que tú llegaste ahí por tu propio mérito, ¿no es cierto? Y que el otro flojo, porque eso es lo que te genera la desigualdad. Entender que el otro es un flojo, ¿no es cierto? Claro. Que es un flojo, no se lo merece ni vale tanto como yo. Entonces yo cambio mi situación social, ¿no es cierto? Y voy escalando la escala social, pero porque yo me lo merezco, porque yo me lo gané. Y eso hace que también distingamos y se genere también el clasismo y el racismo y todas las cosas que tenemos en Chile. Entonces la desigualdad no solamente causa violencia, indignación, sino que también hace que la otra persona se quiera distinguir de la otra, porque como la cancha no está igual, no está pareja, es como que tú vas a valer más. Por eso la importancia, por ejemplo, de las marcas en ciertas clases sociales o ciertos estratos sociales. Llevar las marcas así, que aparezca la marca, es como, mira, yo lo pude y tú no. Entonces yo valgo más. Y lamentablemente hay un tema de esnovismo en Chile. Carola, ¿y cómo podemos lograr sociológicamente, socialmente, psicológicamente, no sé cuál es la palabra más adecuada, cómo podemos lograr efectivamente, psicosocial, muchas gracias, cómo podemos lograr ese cambio? Porque efectivamente son de alguna forma enseñanzas que nos tienen desde la infancia, o sea, crecimos con esos dogmas que nos decía Monte hace un rato. Exactamente. Pero hay una pregunta también, Salfate. Exactamente, porque atención, Carola, hemos entendido contigo un desglose maravillosa, profesora,
de cómo está llevándose a cabo los vínculos entre la clase media, la sociedad en general chilena y los poderes fácticos, digamos, que han tratado de instalar un sistema que claramente en plena pandemia se cayó a pedazos. Pregunta, atención con lo siguiente, estamos ante un quiebre definitivo ya, ante la ciudadanía y la estructura del poder. Dicho de otra manera, ¿peligra el poder político en Chile tal cual lo conocíamos hasta ahora? Tu respuesta al final de esta última y más breve pausa comercial. Usted no nos abandone, hoy día programazo grande, Carola. Nosotros teníamos dentro de nuestra pauta hablar un poquito de la actualidad en relación al COVID, pero eso lo vamos a dejar yo creo que para mañana, porque esta conversación está muy interesante. Y antes de irnos a la tanda, te habíamos dejado planteada la pregunta, Carola, que tiene que ver con que si estamos o no ante un quiebre entre la sociedad civil y el poder político. ¿Se fracturó esa relación? ¿Saben qué? Yo creo que se recompuso la relación. Vamos a hacerlo de otra manera. Sí, se recompuso la relación. ¿Por qué? Porque la ciudadanía estaba desafectada de la política. Recuerden que no estaba votando, no le calentaban los políticos. Y ahora, ¿qué está haciendo? Está tremendamente, está haciendo, le está sacando la cuenta, está viendo cuánto pesa cada uno y se está dando cuenta de la clase política que tenemos. Y yo quiero decirle a la ciudadanía que no nos merecemos esta clase política. Por lo tanto, tenemos que ir a votar. Necesitamos una clase política que esté a la altura de los nuevos tiempos, que esté a la altura de la igualdad de género, que esté a la altura de entender a los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, al interior de un Estado ya no unitario, sino que un Estado plurinacional, diverso. Necesitamos, por lo tanto, que la clase política incorpore esos temas y que llegue gente diversa a la política. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay una fractura, yo creo que se está volviendo a conectar un sistema que había estado tan desconectado con una clase política tan egoísta y ensimismada a siendo la ciudadanía la que está poniendo los temas. Y eso es tremendamente valorable y, por supuesto, histórico. Claro, o sea, la política a la mala clase política sería la fractura. Claro, con la mala clase política y la gente le va a pasar la cuenta. Le va a pasar la cuenta. Al revés. ¿La actual clase política está a la altura? No. ¿Está a la altura o borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva, vamos. Y estamos en el momento de hacer borrón y cuenta nueva. Necesitamos que llegue gente nueva a la política, más mujeres a la política, ¿no es cierto? Eso es súper importante, nuevas visiones, nuevas perspectivas. La política está ensimismada en una oligarquía que ha gobernado este país desde que somos Estado-nación. Siempre, si ustedes se dan cuenta y hacen un análisis político, los mismos apellidos han estado sentados en los mismos escaños. Necesitamos gente nueva que venga de regiones, ¿cierto? Carol, y tú lo dijiste, y aprovechando tu máster en igualdad de género, es súper importante la función de las mujeres, el rol de las mujeres. De hecho, hoy día, automáticamente, no sé si realizaron las redes sociales, automáticamente a quienes más se les agradecía, por lo menos mediáticamente a través de las redes sociales, eran diputadas mujeres, entre ellas a Pamela Giles, quien se llenó de elogios en las redes sociales, de videos, no sé, algunos felicitando su baile, qué sé yo, pero más allá de los pensamientos políticos, se evalúa muy bien el rol de la mujer en esta lucha, en de poder sacar nuestro 10%, y es importante, las mujeres son las que están dando la revolución en distintas áreas, desde, para ser majadero, el estallido social más visualmente. Totalmente, y desde el mayo feminista del 2018, ojo con eso, ¿no es cierto? O sea, hace muchos años, pero claro. Hace muchos años, pero ahora particularmente. ¿Y por qué? O sea, no es porque, yo no creo que caigamos en esencialismo de que las mujeres llegan y porque son buenas y mejoran los espacios, sino que tiene que ver porque hay más diversidad. Y este es el paradigma de la diversidad, que es que las mujeres traen también otras lógicas, otras miradas y otras perspectivas. Y eso es lo que se necesita en política. Y también valentía. ¿Para qué vamos a estar diciendo una cosa por otra? También valentía y también apego, y porque el rol del cuidado que hemos tenido siempre también nos permite acercarnos a la política de otra manera. Inteligencia emocional. Totalmente de acuerdo. Salfate, quiero contarte algo. A ti, a Carola Lamonti, porque este viernes, chiquillos, sí, llega el esperado día donde vamos a sortear el primer bono de 500.000 pesos. Para participar, envía la palabra bono al 7777, fácil, bono al 7777. El sorteo es este viernes aquí en Así Somos. Participa y gana. Ganas tremendos capítulos en Así Somos y 500.000 pesos enviando bono al 7777. Amigos, ya estamos llegando a nuestro fin de tan poco tiempo. Quiero repetirlo, directora etnográfica
máster en igualdad de género, antropóloga, tremenda mujer, tremenda persona. Carola, mil gracias por estar con nosotros. Fue una conversación realmente rica, Salvat. Exacto, Carola. O sea, quedó más que clara tu expertise, pero yo quiero destacar otra cosa que quedé completamente prendado y enamorado de ti, es tu linda energía. Tiene una energía tremenda que se comparte y traspasa la pantalla, así que espero que esta no sea la última vez que estemos contigo. Perfecto, acá estoy, disponible para poder conversar. Buenísimo, me sumo por supuesto a las palabras de mis compañeros y esperamos verte muy pronto de regreso. Gracias a ustedes también por sintonizarnos esta noche. Un besito para ti y para todos ustedes. También nos encontramos mañana a la medianoche aquí en las pantallas de la red en otro Así Somos. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias, chao, chao.